9 de la mañana, 22 minutos, y de alguna manera esta información es introducción para darle la bienvenida al subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, para hablar de la situación puntual ahora con las cianobacterias. Se viene el verano, pero también para hablar de, bueno, con qué legislación se para Uruguay para enfrentar la situación del cambio climático, de la contaminación, porque es uno de los pocos países que no sanciona penalmente a delitos contra el ambiente. Y bueno, vamos a hacer una puesta a punto de qué están los proyectos de ley, que hay varios en la materia. Bienvenido, Amarilla. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Comenzamos por el tema de cianobacterias. ¿Cuál es la situación? Estábamos esperando, ¿no? Ahí empieza el calor y pimba. Y sí, lo que pasa es que además en los últimos 15 días el aumento de temperatura en el ambiente y en el agua fue importante, un salto de más o menos 18 grados a 25 la semana pasada en el agua, allí en la laguna del Sauce y en otras lagunas del país. Tenemos monitoreados 20 lugares en el país donde son, digamos, probable la generación de estas floraciones que se dan por el agua estancada, en embalses, el aumento de temperatura y también el aporte de nutrientes desde el territorio a partir de actividades o productivas o de la habitación humana, digamos, que generan aporte de nutrientes y que eso genera la floración de cianobacterias. Y bueno, y ahora estamos, el Ministerio de Ambiente rápidamente actuó junto con OCE y en este caso con el Ministerio de Ganadería, porque también hay nutrientes desde el punto de vista de la producción, en tratar de asumir allí rápidamente el control de lo que está pasando en Laguna del Sauce. ¿Cómo se controla? ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, en realidad tenemos primero un monitoreo permanente de cómo está la turbiedad del agua, la temperatura y la presencia de nutrientes, que son condiciones para que las floraciones aparezcan. Allí tenemos un monitoreo de sensores remotos y también imágenes satelitales que trabajamos desde el Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente. Pero sobre todo estamos trabajando en lo que es el combate a lo que es la floración en sí, con diferentes tecnologías que se establecen juntamente con OCE generalmente en los embalses donde hay tomas para consumo humano, pero además trabajando también en una actividad que es muy importante a largo plazo de prevención, que es ampliación de redes de saneamiento en las poblaciones que están cerca de estas lagunas o estos embalses. Trabajar con los productores para generar la conciencia y también aquellos protocolos productivos que eviten que los nutrientes vayan a los cursos de agua. Y también mejorar lo que es la flora, lo que es la vegetación, que son filtros naturales en los bordes de los arroyos, de las cuencas, que también ayudan mucho a prevenir ese aporte de nutrientes al agua y a evitar que se produzcan floraciones, ¿no? Ahora, Amarilla, me quedé pensando en una de las cuestiones que manejábamos recién, previo a este comienzo de la entrevista. ¿Se garantiza el consumo de agua? Sí, perfectamente. Porque a mí la verdad que me daría un poco de... Sí, perfectamente. Si sé que se está tomando agua ahí, me daría un poco de, no sé, pánico tomar agua que sé que tiene cianobacterias. O sea, ¿la calidad del agua potable es buena igual? Es buena y es certificada por la calidad de OCE, porque además justamente la planta de allí de Maldonado tiene la última tecnología, tiene varios procesos de filtración, con filtro de carbono activado, con otro tipo de procedimientos que garantizan el agua para el consumo humano de forma absoluta, o sea que allí no hay inconveniente. Además, este tipo de floraciones no se dan tampoco en toda la laguna, se dan en algunos espacios. Algunos puntos. Y no en el lugar donde está la toma directamente de la empresa de provisión de agua, que es OCE. Pero requiere más sustancias. Yo pienso, capaz que tomo el agua y tiene más cloro que lo que tenía. Seguramente hay mayores sustancias y mayores procesos que también llevan un poco más de tiempo en el proceso, pero que al llegar a la canilla y al llegar a la vivienda están en perfectas condiciones. Y ya para cerrar con este tema, usted mencionaba, bueno, medidas con los productos. ¿Dónde está? ¿Cuál es el principal agente de generación de estas floraciones? Bueno, ¿es el saneamiento? ¿Es la producción? En realidad son varios componentes. Es la falta de saneamiento en algunos lugares, que eso genera la filtración. Eso pasa de más en Maldonado. En la Capoeira es un lugar donde tenemos que ampliar la red de saneamiento. No es lo mismo la zona del río Santa Lucía. La ría de Santa Lucía y el río Negro, allí son aportes, por un lado aportes de la producción, también de algunas localidades que no solamente lo que es la falta de saneamiento, las ciudades son grandes usinas de contaminación. Cuando llueve, por ejemplo, el ciclo hídrico urbano arrasa todo lo que hay y lleva todo lo que es
la generación de lixiviados o de aceites o de metales de las calles, que termina todo por las Y que muchas veces se ve en el Río de la Plata, ¿no? Exacto, ese tipo de lámina de aceite que aparece a veces, que es justamente lo que arrastra el agua desde las ciudades o de las calles, ¿no? Ahí también es un tema de conciencia y de educación de todos los habitantes. Todo lo que hacemos en el territorio termina de alguna manera en las costas y en el agua, ¿no? Muchas veces se habla, y ya ahí nos vamos metiendo en el proyecto de delitos ambientales, que si no hay sanción, por lo menos en Uruguay nos cuesta tomar medidas, prevención, yo que sé, prácticas productivas muy arraigadas, que después se está pensando en herramientas de ese tipo, en sancionar, porque parece ser como que no le damos a la tecla con la prevención. Exacto. ¿no? Yo creo que la prevención es importante. Las normas administrativas, desde el punto de vista del control, las habilitaciones y cuando se incumplen habilitaciones ambientales, sanciones tipo multa, ya están presentes en la legislación desde el año 94. Pero se usan, se aplican. Se usan, se aplican, el Ministerio multa y aplica multas en algunos casos muy importantes, pero en el derecho comparado a nivel internacional ya hace muchos años que está presente los delitos ambientales. Los delitos ecológicos se hablaba en un momento. En Uruguay, por más que hay algunos proyectos que son del principio de la década del 2000, nunca lograron prosperar los delitos ambientales. En todos los periodos creo que se presentaron proyectos. Se ha presentado. Y yo creo que llegó el momento, estamos en la madurez como para tener ahora sí delitos ambientales. ¿El Ministerio de Ambiente ha sido fundamental para eso? Yo creo que sí, porque también tiene que ir acompañado de una institucionalidad. Y el Ministerio, la creación del Ministerio hace 2 años, digamos, reconoció a nivel del Estado uruguayo que el tema ambiental es fundamental, es importante. Y está presente hoy en las políticas productivas, en las políticas de finanzas y de economía, y por eso el delito ambiental también tiene que estar presente en la legislación. Hay proyectos, como tú decías, de varios periodos. Hay uno, de hecho, con Fiscalía y la Dinama. El periodo pasado se presentó uno de Fiscalía y Dinama y otro lo presentamos varios legisladores en la Cámara. Y hoy en el Senado en la Comisión del Senado, bastante avanzado el estudio para unificar proyectos de varios que eran bastante similares, que establecen algunos capítulos que tienen que ver con delitos de contaminación, que contamina agua, suelo o aire, por ejemplo. Está como en 4 grandes puntos, ¿no? Exacto. Delitos de contaminación, delitos contra la biodiversidad, que es, bueno, matar a un animal protegido, o cortar un monte, o incendiar un lugar que tenga especial protección de monte nativo. Delitos contra la gestión ambiental, también, y bueno, después algunas normas comunes como agravantes o temas que tengan que ver también con desechos peligrosos. Desechos peligrosos y tráfico de animales, que son delitos que vienen de convenciones internacionales que Uruguay ya incluyó dentro de su legislación, pero ahora habría que incluirlos en un capítulo dentro del Código Penal, que es lo más correcto y prolijo, ¿no? Y para que la gente entienda, ¿qué prácticas, por ejemplo, podrían ser delitos en estas categorías que usted mencionaba? Bueno, la contaminación de un curso de agua. Por ejemplo, que una empresa, un establecimiento... Una empresa que contamine gravemente un curso de agua, que además esté destinado, como en este caso, después al consumo humano, y que esa afectación sea, digamos, por descuido y realmente no fue un accidente, sino que fue una cuestión de mala práctica de la empresa, y que esa contaminación sea grave y que tenga consecuencias en el consumo humano, pero también en el ambiente, puede ser condenado con una pena de 3 meses de prisión a varios años de penitenciaría. Ahora, Amarilla, venía pensando en todo lo que hemos hablado, ¿no? En la situación del río Santa Lucía, sobre todo un área de muchísima producción, ¿no? Denuncias que ha habido a lo largo de estos últimos años, productores que no quieren ceder en algunos productos que se utilizan, obviamente para fomentar su propia producción. Pero también recuerdo medidas que se fueron imponiendo, como por ejemplo no de repente poner fertilizantes a tanta distancia de los cursos. ¿Se ha dado un plazo considerable para ya tener este tipo de situaciones, más allá de las multas, sino penas que pueden llevar a la prisión? Sí, inclusive. Bueno, en realidad... Digo, ¿ha habido una madurez y un plazo considerable para que esos productores se adapten a la realidad? Que sí. El punto más álgido, digamos, de lo que fue el Santa Lucía fue en el 2013, ¿se acuerdan? Con el tema de las algas y las algas que aparecieron en las canillas, que terminaron sorteando los controles de OCE y terminaron en Montevideo. Ese es un tema que a partir de ahí hubo planes, hubo proyectos, hubo trabajo también
con los productores, que además es entendible, un tambo que a veces no tiene los recursos para invertir. Por supuesto, y por hacer eso la hablo planta. del tiempo que se ha dado. Claro. No se cambió la normativa de un día para otro, Estamos, sino que se ha dado claro, como un tenemos tiempo para ir 10 años de plazo desde aquellos incidentes hasta ahora, o sea que ya hay plazo suficiente. Ya se ha trabajado. En realidad en Santa Lucía, en el caso de los tambos, el 60% ya hizo inversiones para trabajar sobre los efluentes y sobre los residuos. O sea que ya hay un porcentaje importante. Ahora ya estamos en el momento de decir, bueno, ya seguimos trabajando, hay más planes, hay créditos, hay apoyo del Estado. Ahora tenemos que poner en el horizonte el tema de las penas, pues ya, digamos, el que lo hace ahora ya tuvo el plazo, tuvo el apoyo, tuvo el conocimiento. Ahora hay que poner sanciones porque ya el que lo hace a sabiendas ya está incumpliendo con el ambiente y con toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un caso de esos podría ser penado como un delito Por supuesto, en el nuevo proyecto de ley. Por supuesto, porque se le va a intimar, se le va a multar, pero se le va a establecer, bueno, si esto tiene consecuencias en el ambiente, hay una posibilidad de una denuncia penal y va a tener consecuencias. Amarilla, ¿se va a tener en cuenta denuncias de particulares, por ejemplo? Sí, por supuesto. Porque hubo casos que se hicieron conocidos también en esa zona de Canelones de algunos productores que fumigaban con determinados productos, terminaron perjudicando la salud hasta de sus propios vecinos. Sin duda. ¿Qué va a pasar con esos casos? ¿Se van a tomar como muy graves, por ejemplo? Se toman como muy graves y además el tema de los particulares, es bueno decirlo también, en estos 2 años del Ministerio de Ambiente, más o menos recibimos unas 1000 denuncias por año, 3 denuncias por día. Y los particulares son nuestros grandes inspectores, es la ciudadanía que ha tomado conciencia y nos denuncia hechos acá en la costa o en el centro del país, a veces en lugares donde no podría llegar nunca un funcionario del Ministerio de Ambiente. Hay un particular sacando una foto, mandando un video, diciendo, esto está pasando ahora en tal lugar de Tacuarembó, de Rivera. Y el Estado brinda las respuestas y rápidamente, en ese sentido. rápidamente nosotros, con los magros recursos que tiene el Ministerio de Ambiente, pero coordinando muchas veces con las intendencias o con la policía, llegamos al lugar, tomamos las muestras, intentamos buscar las responsabilidades y generalmente se aplican multas y hay como un 80% o más de las denuncias que tienen su respuesta. Bien, y hay inspectores que, porque recién decía, tenemos escasos recursos. La Intendencia colabora, pero ¿cuántos inspectores cuenta el Ministerio El Ministerio, de Ambiente? bueno, tenemos un núcleo técnico bastante importante en cuanto a su capacidad, no es muy numeroso, pero sí tenemos el apoyo de, sobre todo, gobiernos departamentales, municipios y otros actores del Estado. Que tienen esa potestad para realizarlo. Sí, y coordinamos junto con el Ministerio de Ganadería o con otros ministerios con los que trabajamos muy en coordinación y tenemos el apoyo de recursos humanos de todo el Estado, porque el tema ambiental creo que además, como somos la cenicienta del Consejo de Ministros, hemos logrado también tener que los demás ministerios y funcionarios entiendan la importancia de este tema. Incluso para la producción o para la industria o para todas las actividades el tema ambiental cada vez se impone como un tema de primer orden, ¿no? En la agenda. Amarillo, ¿por qué usted que hace tiempo que está en el tema, qué valoración hace? ¿Por qué cuesta tanto llegar a esa conciencia? Yo siento que está muy dividida la toma de decisiones de la sensibilidad popular. Hace años que hablamos del cambio climático, hace años que hablamos de las cianobacterias, hace años que hablamos del acuífero guaraní y del riesgo que corre, y hace años que creo que forma parte de los intereses de las personas. De hecho, hace poco hablábamos de un estudio sobre la sensibilidad de los jóvenes y el tema ambiental está. Porque ya estamos viviendo las consecuencias de la degradación del ambiente. ¿Por qué cuesta tanto meter políticas que de verdad tengan una incidencia? O sea, no estar hablando todos los años que viene el verano, la cianobacteria, abordamos lo que ya pasó, pero no prevenimos. Sí, yo creo que estamos avanzando igual. Yo me parece que, sobre todo con las nuevas generaciones, yo entraba ahora al canal y veía en la puerta del canal un recipiente para colillas. Hace pocos años nadie entendía que las colillas eran un elemento contaminante, que una colilla contamina 50 litros de agua dulce. Nadie lo entendía, nadie lo concebía, Y hoy por hoy hay una conciencia que empezó por capaz un reclamo juvenil, pero que ya todos estamos tomando conciencia de que pequeñas cosas tienen un impacto ambiental muy negativo. Es verdad, pero miren que yo creo que hace 10 años ningún ministro de Economía hablaba de los temas ambientales, como hoy la ministra actual, que lo plantea ella en los foros y en el Consejo de Ministros, cómo incluir las políticas ambientales en la política financiera del país, por ejemplo. Es un tema que realmente, yo creo que yo que estoy atrás del tema, veo que hemos ganado terreno. Falta mucho y nos quedamos con sabor a poco todavía, sí.
pero me parece que estamos avanzando y creo que, bueno, estas instancias en los medios de comunicación son fundamentales para que la gente tenga conciencia del tema ambiental, que no es solamente un tema de mejorar el tema de los residuos o la calidad de vida, es mejorar la vida misma, es tener la posibilidad de tener vida en el planeta. Es estar a la altura de cuidarles mínimamente el hábitat a quienes a las nuevas tienen... generaciones. Por supuesto. Amarilla, nos tenemos que despedir, pero ¿qué objetivos se pusieron para unificar estos proyectos y presentarlos como tal y que quedaran en definitiva aprobados? Bueno, el otro día en el Senado tuvimos una muy buena... Porque no es potestad del ministerio, pero sí están trabajando en conjunto. Pero tuvimos una buena reunión en la comisión donde todos los senadores de todos los partidos estuvieron coincidentes en que el proyecto hay que sacarlo y cuanto antes. Hay algunos detalles de redacción, esperemos que, no sé si antes de fin de año tendremos una novedad en el Senado, pero creo que estamos bastante cerca, pero yo confío que en el 2023 vamos a tener un capítulo de delitos ambientales en nuestra legislación, porque en diputados también estamos conversando con los diputados, ya avanzando el trabajo, y creo que hay una madurez en el Parlamento como para sacar adelante ese proyecto. Amarilla, muchas gracias por estos minutos. Un placer, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, 9 de la mañana, 38 minutos. Pausa, enseguida volvemos.